caso Venezuela del Estado fallido a una república liberal, para conversar sobre la situación política actual de Venezuela y cómo es la perspectiva futuro. Para eso entonces voy a pasar a presentar al moderador, Pablo Viana, empresario y recientemente electo diputado nacional de Uruguay, por Montevideo, por el Partido Nacional. Le cedo la palabra a Pablo para que pueda dar inicio al panel. Excelente. Muchas gracias, Juan Cruz. Un saludo para todas las personas que nos están siguiendo a través de este webinar. Un agradecimiento muy especial a la Fundación Rioplatense de Estudios por esta convocatoria y por tener el honor de poder moderar este panel con dos personas y líderes mundiales en todo lo relacionado con la lucha por la libertad, por mayor libertad y los derechos humanos. A continuación voy a presentarlos. Voy a presentar primero a Luis Almagro. Luis Almagro fue elegido secretario general de la OEA el 18 de marzo de 2015, con el apoyo de 33 de los 34 Estados miembros y una abstención, y reelecto en marzo de este año para el periodo 2020-2025. Al asumir la conducción de la OEA, anunció que el buque insignia de su administración es más derechos para más gente, y que trabajaría para ser la voz de los que no tienen voz. Su gestión al frente de la Secretaría General tiene como prioridad acercar la organización a las necesidades de las personas y a la nueva realidad del hemisferio, y así contribuir a garantizar más democracia, más seguridad y más desarrollo para todos. Como secretario general, Almagro ha priorizado la defensa de la democracia y los derechos humanos en su trabajo diario, y no ha dudado en levantar su voz cuando han ocurrido atropellos a la democracia y los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, donde solicitó aplicar la Carta Democrática Interamericana, la Constitución de las Américas, según su propia definición. Es el primer secretario general de la OEA que invoca la CDI según su artículo 20. Ejerciendo una diplomacia multilateral basada en principios, Almagro también ha tenido un papel central en la búsqueda de soluciones a la crisis de Nicaragua. Ha posicionado en lo más alto de la agenda regional la lucha por la recuperación de la democracia en Cuba, ha profundizado el apoyo de la OEA a la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, impulsó la creación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la primera misión de la OEA con estas características, y renovó y expandió las misiones de observación electoral con despliegue por primera vez en países como Estados Unidos y Brasil. Almagro también ejerció un rol clave para lograr la realización de elecciones en Haití, medió en la crisis migratoria entre República Dominicana y Haití, y ha profundizado los esfuerzos diplomáticos en el diferendo territorial de Belice y Guatemala, en torno a la zona de adyacencia, entre otros temas. Luis, pero muy buenas tardes, buenas noches para vos, bienvenido, y gracias por aceptar esta invitación. Encantado de estar contigo, encantado de estar con todos ustedes. A continuación voy a presentar a María Corina Machado. María Corina Machado es una dirigente política caraqueña, graduada como ingeniera industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y con una especialización en finanzas del IESA. En 2002 fue cofundadora de Súmate, la principal organización no gubernamental vedora de la transparencia electoral, dedicada a la promoción y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos. Fue electa diputada a la Asamblea Nacional en septiembre de 2010, con el mayor número y margen de votos de cualquier representante en esa contienda. En el Parlamento fue reconocida como una de las voces más contundentes en defensa de la democracia y la libertad, llegando a increpar, cómo no recordar, directamente a Hugo Chávez en cadena nacional de radio y televisión. Expropiar es robar, fue su frase que quedó marcada en la historia. Participó como candidata independiente en las elecciones primarias de la Unidad, realizadas el 12 de febrero de 2012. Ese mismo año nació 20 Venezuela, organización política de tendencia centro-liberal en la que ejerce como coordinadora nacional. En febrero de 2014 lideró el movimiento La Salida, junto a Antonio Ledesma y Leopoldo López, que empujaron numerosas protestas en todo el país para exigir la salida inmediata del régimen de Nicolás Maduro. En marzo de 2014, la dirigente fue destituida de su cargo de diputada en la Asamblea Nacional por supuesta traición a la patria, al acudir ante la Organización de los Estados Americanos para intentar hablar en nombre de los venezolanos. En 2015 encabezó la presentación del Acuerdo Nacional para la Transición,
también junto a Antonio Ledesma y Leopoldo López, con el cual propusieron un programa basado en 3 agendas: político-institucional, social y económica. El lunes 19 de noviembre de 2018, la BBC publicó la lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de ese año, entre las que figura María Corina. Asimismo, el año pasado recibió el Premio La Libertad, otorgado por la Organización Liberal Internacional. Fue la primera mujer latinoamericana en recibir este galardón. María Corina, un enorme gusto y placer poder recibirte y compartir este encuentro junto con vos. Ahora voy a presentar a una serie de invitados especiales. Tenemos con nosotros a Víctor Maldonado, director de la Fundación Libre y Desarrollo de Venezuela, a Cecilia Vázquez, economista argentina, cofundadora del Instituto Acton Argentina, Alex Chafuen, Managing Director del área internacional del Acton Institute en Estados Unidos, el embajador Antonio Xie, encargado de la Oficina Comercial de Taiwán en Buenos Aires, y Antonella Marti, directora asociada del Center for Latin American Atlas Network, Washington, y directora del Centro de Estudios Americanos en Fundación Libertad, autora argentina e internacionalista, a quien también a todos ellos les damos las muy buenas tardes y buenas noches, y gracias por acompañarnos. Señoras y señores, para todo amante de la libertad, es una tragedia el tener que observar el caso venezolano, que no solamente ha perdido su libertad, sino que ha colapsado política y económicamente. Puedo sumar por cientos los relatos que han compartido conmigo sobre los efectos de la represión política, la ruina social, la devastación económica y la desolación que tienen que experimentar millones de venezolanos. Millones han debido huir para intentar salvarse. Otros se han quedado, asumiendo los costos de vivir sin servicios públicos, con la más alta y persistente hiperinflación, sin medicinas, con escasez de alimentos, sin combustible, sin seguridad y sin respeto a su dignidad humana. No es una experiencia que se pueda aislar. El socialismo del siglo XXI, la encarnación del castromarxismo en nuestra época, tiene una clara vocación expansionista y desestabilizadora. La corrupción institucional que ha provocado y patrocinado, y la pretensión de defenderse mediante un cerco de caos y descrédito político, hacen que todos los americanos, desde Canadá hasta el punto más remoto del sur de nuestro continente, veamos con atención y tengamos que preocuparnos por resolver la causa raíz. La solución política comienza por plantear el problema, por decir la verdad, por determinar sus alcances y efectos, y por imaginarnos qué se debe hacer para solucionarlo. Dos distinguidos pensadores y políticos activos están aquí para reflexionar sobre el tema y proponer soluciones efectivas. Los venezolanos ansían una solución rápida y eficaz. Quieren libertad, dignidad y oportunidades para la prosperidad. Se merecen que todos estemos atentos y que entre todos ayudemos, porque luego de más de 2 décadas de devastación, ya sabemos que solos no pueden. Toda solución posible comienza por el debate de las ideas. El socialismo debe ser combatido desde sus premisas y mostrando sus resultados: ruina, saqueo y caos. Yo espero que esta iniciativa, que esta noche estamos entre todos protagonizando, contribuya y fortalezca el compromiso hemisférico para hacerlo debido y hacerlo cuanto antes. Así que muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Luis, quiero comentarles un poquito cómo van a ser las reglas del foro. Cada intervención de las iniciales, tanto de Luis como de María Corina, tendrán una duración de 15 minutos cada uno. Posteriormente, el secretario general, luego de que el secretario general haga su exposición, y luego María Corina, al finalizar esta primera ronda, vendrá una segunda ronda de 5 minutos para que entre ellos puedan hacer feedback de las exposiciones. Luego yo presentaré a cada uno de los invitados especiales, que tendrán 3 minutos cada uno para hacer una exposición referida a la temática. Y luego voy a disponer y a extraer 5 preguntas desde el chat que oportunamente se va a habilitar para que todas las personas que nos están acompañando también puedan hacer su participación a este foro.
Así que bueno, Luis, te damos la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo. Y, es para mí un honor inmenso tener la oportunidad de compartir este foro con María Corina Machado. No nos habíamos visto por mucho tiempo, no nos habíamos reunido por mucho tiempo, habíamos conversado un poco por teléfono. En realidad, nos vimos una vez en abril del año 2014, cuando la misión de UNASUR, y desde entonces María Corina no pudo salir más de Venezuela y yo no pude entrar más a Venezuela. Y, literalmente, desde abril del 2014 fue mi última vez en Venezuela y por lo tanto las dificultades de coordinar y de trabajar. Pero no obstante, debo decir que nadie como María Corina para llevar en alto principios fundamentales de democracia y de republicanismo en Venezuela. Una trayectoria única que verdaderamente solamente podemos admirar por los riesgos que ha corrido, por los desafíos que ha enfrentado, por la forma en que ha sostenido la coherencia de pensamiento y de acción, por las dinámicas políticas en las que ha estado inmerso y cómo enfrentó las mismas y ha llevado siempre en alto la posibilidad, la esperanza de que Venezuela vuelva a ser libre. Es muy difícil resumir en 15 minutos la situación de Venezuela y todavía más difícil si le vamos a dar perspectiva. O sea, solamente para recordar que hace 4 años, en mayo del 2016, presenté un informe ante el Consejo Permanente en el cual solicitaba la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al régimen de Nicolás Maduro. Ese informe tenía obviamente más de 100 páginas y su presentación solamente en esa época ya llevaba más tiempo. Es un país que ha visto colapsar completamente todas las dinámicas institucionales, todas las dinámicas sociales, todas las dinámicas económicas, todas las dinámicas productivas. Solamente se ha sostenido la lógica criminal del régimen y la lógica represiva del régimen. Algo que, digamos, ni siquiera inventó este régimen. Tenemos que ir muy atrás en el tiempo para saber cuál fue el primer Estado que estuvo involucrado en vínculos impregnados de acciones en las cuales el narcotráfico guiaba la perspectiva de la acción. Y tenemos que ir a Cuba. Y Cuba obviamente encontró en ese momento una solución de los 10 chivos expiatorios, entre ellos el general Ochoa, para salir de ese enredo en que se había metido. Desde entonces, Cuba nunca más volvió a contaminar, digamos, visiblemente la isla con acciones de narcotráfico. Pero sí es muy sintomático que todos sus socios, ya sean FARC, ya sean ELN, ya sea Noriega en Panamá, todos ellos cercanos, guiados y conducidos por el régimen cubano, teniendo como referencia directa al régimen cubano, sí estuvieron utilizando el narcotráfico como principal fuente de financiación. Entonces, un país en el cual no hay una institución hoy que pueda responder, que pueda dar soluciones a lo que necesitan las venezolanas, los venezolanos. No hay nada que pueda ser resuelto, ni temas de salud, ni temas de alimentación, ni temas de vivienda, ni temas de seguridad. Nada de eso puede ser resuelto en términos institucionales en Venezuela. La institucionalidad ha sido clausurada completamente en su actuación. La institucionalidad no tiene capacidad de respuesta, la institucionalidad no tiene responsabilidad democrática y por lo tanto su incapacidad de funcionamiento es
va más allá que esa propia lógica de incapacidad de funcionamiento. Es un estado en el cual la institucionalidad simplemente ha sido clausurada para dar paso a las acciones del régimen en un contexto en el cual vemos cómo hasta lo que eran lo más eficiente que tenía Venezuela, y estoy hablando específicamente de PDVSA, que llegó a ser la segunda empresa petrolera del mundo, ha sido llevada hasta un colapso absoluto, productivo, de gerenciamiento, de capacidad de producción, de capacidad de exportación. O sea que hoy el petróleo tampoco es el principal ingreso de Venezuela. El país con mayores reservas petroleras del mundo hoy está bajando su producción hasta llegar prácticamente a los niveles de producción de Ecuador. Es algo que demuestra gráficamente el fracaso de lo que podemos llamar revolución bolivariana, por ponerle un nombre, del régimen dictatorial venezolano. Eso agravado con la peor crisis humanitaria que ha conocido la historia del hemisferio. Con 9 millones por lo menos de personas en riesgo de hambre. Siempre estoy poniendo las cifras a la baja para no parecer que estoy utilizando las cifras que más altas al respecto. Con 5 millones de migrantes, la peor crisis migratoria de la historia. Con más de 30.000 muertes violentas por año. Con 8.000 ejecuciones extrajudiciales por año, con 14.000 presos políticos desde el comienzo del chavismo, y en estos tiempos definitivamente una dinámica mucho más fuerte de prisión política hacia la oposición y hacia la disidencia, o lo que es hoy el gobierno de transición. Condiciones de salud que mostraba ya el sistema de salud completamente colapsado, con gente que moría por no poder hacerse una diálisis, con gente que moría por no poder acceder a insulina, o sea, por gente que moría por no poder acceder a antibióticos, por niños que morían por no tener un anticonvulsivo en hospitales, niños que morían de difteria, algo que es simplemente la vacunación de la triple, lo primero que se le da a un niño. O sea, esta situación económica, en la cual social y productiva, que lleva a estos extremos al país. Un país que todavía sigue teniendo en su población reflejos democráticos, y eso es algo absolutamente extraordinario, y es lo diferente, digamos, a la situación por ejemplo, en países que han tenido más décadas de dictadura, como específicamente en Cuba. Los reflejos democráticos de los venezolanos, de venezolanas, todos están ahí esperando que regrese la democracia al país, esperando que la democracia se restaure en el país, esperando respuestas de su sistema político para restaurar la democracia en el país. Es entonces nuestra responsabilidad, es responsabilidad como comunidad internacional ejercer los máximos niveles de presión sobre la dictadura bolivariana. O sea, las principales fuentes de ingresos de hoy de lo que es la dictadura bolivariana está dado por actividades ilegales del régimen, ya sea el narcotráfico, lavado de dinero, el esquema de corrupción, en el cual se llega a la cifra de por lo menos 80.000 millones de dólares de niveles de corrupción, y llegando a estas cifras de hasta 300.000 millones de dólares de corrupción. Cuando tenemos esas cifras, o sea, eso es en moneda actualizada un plan Marshall, eso es lo que se han robado de Venezuela, y eso es lo que le falta al pueblo venezolano, y eso es lo que ha generado la peor sanción contra el pueblo venezolano que ha existido, la dictadura bolivariana. La minería ilegal y el contrabando. Todas estas son las actividades que dan ingresos a la dictadura hoy. Por lo tanto, estos niveles de ingresos ilegales que tiene la dictadura hace que su lógica de actuación
sea más allá de las sanciones que se pueden implementar contra el régimen. Porque las variables en las cuales se canalizan estos recursos definitivamente son variables que tienen que ver más con la invisibilización del dinero ilegal en el mundo. Un país que tiene la fragmentación social más alta, los niveles de violencia más altos, que no tiene ni siquiera lo que podemos llamar debilidad del Estado, ni siquiera podemos llamar un Estado fallido, es un Estado que definitivamente ha dejado de existir para dar paso a una organización criminal que regentea los destinos de Venezuela. Esto se agrava en tiempos de COVID-19, o sea, por varias razones. El COVID-19 ha sido funcional, digamos, a las dictaduras. Todas las dictaduras lo que buscan, en definitiva, es ganar tiempo. El COVID-19 ha sido un instrumento fundamental para ganar tiempo. Segundo, las dictaduras tienen la capacidad de falsear las cifras de una manera que no existe en democracia. Eso es una realidad. O sea, si estaban escondiendo 8.000 ejecuciones extrajudiciales por año, o sea, definitivamente las cifras de muertos por COVID-19 nunca las sabremos en realidad respecto a lo que está pasando hoy con la pandemia en Venezuela. Es un país completamente vulnerable socialmente por la situación de falta de garantías mínimas en derechos civiles y políticos y la falta de acceso básico a los derechos económicos, sociales de la gente. Es un país colapsado en términos ambientales. En el Día Mundial del Medio Ambiente vemos que hoy en el Orinoco y en el arco minero existe un avasallamiento de la naturaleza, una destrucción de la naturaleza y las riquezas naturales de Venezuela en el nombre de la minería ilegal, la minería ilegal que lleva adelante para financiar el ELN, FARC y el propio régimen. El compromiso como comunidad internacional es fortalecer nuestras acciones de presión. Nunca he visto un narcotraficante que se presente en un juzgado, que se presente en una comisaría y diga soy narcotraficante, por favor, pónganme preso, aquí está mi confesión. No ha pasado eso y no va a pasar en el caso venezolano. Es necesaria, solamente el narcotraficante se entrega cuando está rodeado, cuando no tiene opción. Y eso es al punto al que tenemos que llevar al régimen hoy. Creo que me pasé un poco, pero como dije, es muy poco difícil compactar esto. No estoy hablando de posicionamientos políticos, o sea, a veces la gente, una variable de crítica fácil dice, estas son las posiciones políticas de Almagro. No, estoy denunciando hechos. No he tomado ninguna posición política, de hecho. O sea, estoy hablando de realidades, de lo que es la realidad ambiental de Venezuela, lo que es la realidad social de Venezuela, lo que es la realidad política de Venezuela. Me estoy refiriendo a los casos concretos que sostienen esta argumentación. Excelente. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, María Corina, te damos la palabra a vos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Bueno, Pablo, yo empiezo diciéndoles que cuando se escriba la historia de la liberación de Venezuela, historia que vamos a escribir nosotros, les aseguro que el nombre de don Luis Almagro va a estar en letras muy grandes, porque los niños venezolanos que crecerán y vivirán en un país próspero y seguro, reconocerán a un gran latinoamericano que supo entender no solamente la urgencia ética de una nación que hoy en día está en proceso de disolución, sino la enorme amenaza para todo el hemisferio y la obligación que asumió con enormes riesgos. Y si no hubiese sido por Luis Almagro y otros latinoamericanos que han creído y confiado en nuestra lucha, pues no estaríamos aquí hoy con un grupo realmente admirable de personas con las cuales me siento profundamente orgullosa de participar en lo personal en esta conversación y profundamente agradecida como venezolana. Yo quiero presentarles hoy, lo más breve que pueda, dos dimensiones. Una, el horror de lo que está pasando en Venezuela, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué se puede hacer para
parar esta tragedia y al mismo tiempo qué está sintiendo, viviendo y cómo estamos luchando los venezolanos aquí desde el terreno. Así que bueno, muchísimas gracias a la Fundación Free y a ti, Pablo, por esta oportunidad, y bueno, voy a hacer todo lo posible por condensarlo. En primer lugar, yo empiezo diciendo que aquí ya no hay excusas. Aquí el tiempo de la indiferencia, de la ignorancia, el tiempo de la inocencia se acabó. Mientras nosotros estamos hablando, todas las dimensiones de lo que constituye una nación en Venezuela se destruyen, se desvanecen. Por una parte, la población. El secretario general dio una radiografía brutal de lo que hoy sufre Venezuela, pero yo les voy a decir que mientras hablamos, hay niños venezolanos que se suicidan. Las cifras son aterradoras. Que una sociedad llegue a ese extremo es el reflejo de todo lo que está por detrás ocurriendo. En segundo lugar, en términos de nuestro territorio, Venezuela se está encogiendo, Venezuela se está somalizando, se está fragmentando. El territorio venezolano está siendo tomado bajo el control creciente de grupos criminales que se lo disputan. Por lo tanto, no hay control territorial. Y con relación a las instituciones, ¿qué más les puedo decir? Solamente me refiero a lo que acaba de pasar hoy. Un espurio Tribunal Supremo de Justicia hace media hora acaba de emitir una sentencia según la cual declara la omisión inconstitucional de la, según ellos, Asamblea Nacional en desacato por la designación del CNE, y lo van a nombrar ellos. Ellos van a nombrar a quienes les dé la gana al frente del Consejo Nacional Electoral. Pero además podrían nombrar a la Madre Teresa de Calcuta, a Martin Luther King, a José Gregorio Hernández, e igualmente sería una institución sometida a un sistema tiránico, en el cual no hay rastro institucional alguno. Y adicionalmente a esto, mientras hablamos, la bandera iraní está ondeando en la sede de la Policía Técnica Judicial, en el centro de Caracas, sobre las torres de Parque Central, en el helicoide y en nuestras refinerías. Entonces, el tiempo de la inocencia y de la ingenuidad se acabó. Venezuela es un estado fallido, pero Venezuela es también una nación, un territorio, un país ocupado. Simplemente les relato, por el este, la península de Paria, quizás uno de los lugares más bellos del planeta. No se puede pasar de un pueblo que se llama Río Caribe, porque todo el camino hacia la península está trancado, en la troncal 9, con circuitos cerrados de televisión por bandas criminales que son quienes deciden quiénes pasan y quiénes no. Bandas criminales que se dedican al tráfico de combustible, de drogas y de personas, y a la prostitución infantil. Esto en el este. En el oeste, toda la frontera venezolana controlada por la guerrilla del ELN, de la FARC, de los grupos paramilitares y de los carteles, entre otros el cartel de Sinaloa, instalado y actuando a sus anchas. En el sur, ni hablar, lo que está haciendo el estado de Bolívar devastado por la extracción ilegal de oro y cuánto mineral allí se encuentra por grupos criminales. Y en el norte, estamos aquí en Caracas, y Venezuela, la capital, se ha convertido en un campo de batalla de bandas criminales, que disparan en la noche como si fuera una guerra desatada, y donde nada más en los 3 primeros meses de año estos grupos criminales han asesinado más de 1.300 venezolanos. Entonces, Venezuela es un estado fallido, es un país ocupado y es un estado criminal. Y por eso, en estricto sentido, nosotros no podemos hablar ya de dictadura. Y esto es muy importante. Si esto fuera una dictadura, esto habría caído hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de otra cosa, otro sistema, donde no solamente ha convergido las estructuras del crimen organizado internacional, sino también del terrorismo internacional. Y aquí hay asentamientos de grupos radicales, extremistas, islámicos, que ahora se han quitado las caretas y la gente finalmente reconoce, después que 15 años tenemos advirtiendo esto y nos calificaron de todas las maneras posibles. Pero ya es una realidad. Hay que agregar a esto 2 dimensiones. La dimensión geopolítica de países como, obviamente, Irán, Siria, Rusia y China, actuando en soporte descarado del régimen. Y desde luego la fachada política que han tratado de proveerse, primero con el Foro de Sao Paulo durante 2 décadas, llegaron a tener el Foro de Sao Paulo 14 jefes de estados, primer ministros en el hemisferio
con dinero de los venezolanos, fundamentalmente. Y ahora han remozado su aspecto creando el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. Ahora, Occidente no puede quedarse de brazos cruzados. Ya vimos lo que fueron las protestas y la desestabilización del año pasado. Ya nadie puede negar que desde Colombia hasta Chile estaban allí los tentáculos en dinero, gente, plata, telecomunicaciones, infraestructura, inteligencia, proveída por esta pseudo-revolución o conglomerado criminal. Cada día que pasa, esta gente se quita las caretas, se atrinchera y avanza. Si los países de América Latina, cada uno se concentra en resolver su propio problema, estos criminales se organizan uno por una. Las democracias liberales en el hemisferio van a caer. Por lo tanto, aquí no hay tiempo que perder y esta es la urgencia que nosotros transmitimos. Miren, los venezolanos hemos intentado todo. ¿Qué más quisiera yo poder decirle? Que nosotros podemos lograr una transición pacífica por la vía electoral. No una, ni dos, ni 10. ¿Ustedes saben cuántas elecciones han habido bajo el régimen chavista madurista? En 22 años, 36 elecciones y 4 referéndums. No nos digan que no lo hemos intentado. Cada elección, el control era mayor sobre la población, sobre el sistema, y eso simplemente es un fraude cantado a sus anchas. No nos digan que intentemos los diálogos, negociaciones, ¿qué más quisiéramos nosotros? Que por esa vía se pudiera liberar el país. ¿Saben cuántos diálogos van? 12. Se burlaron desde el Papa hasta los cancilleres de este hemisferio. Nunca, jamás pensaban cumplir su palabra. Hay algunos que dicen, bueno, pero es que puede producirse una insurrección militar. ¿De cuál fuerza armada? ¿De cuál? Una fuerza armada que ha sido sistemáticamente destruida e infiltrada. Fidel Castro sabía muy bien que una fuerza armada institucional y profesional que tenía Venezuela jamás hubiera tolerado la entrega de la soberanía nacional a Cuba de los grupos criminales. Hoy nuestras Fuerzas Armadas están en proceso de disolución, fragmentadas, divididas. Aún así, han habido varios intentos de restituir el orden constitucional. ¿Quieren ver dónde están esos ciudadanos militares? Lo que han sufrido ellos y sus familias. La represión más brutal, más horrenda, más cruel que ha habido en este país ha sido hacia estos ciudadanos militares que además los han utilizado como escarmiento para el resto de sus compañeros de armas. Y finalmente nos dicen, bueno, una explosión social, protestas masivas. Dios mío, tenemos 22 años en la calle con protestas masivas. Los venezolanos hemos batido todos los récords de estar en la calle una y otra vez. No hay un venezolano que no haya tragado gas, que no haya recibido tiros de verdad y perdigones. ¿Cuántos cientos de venezolanos asesinados en las calles, jóvenes, estudiantes, padres, abuelos, niños, elevando nuestras voces hoy? Hay una ciudadanía que está espontáneamente por supervivencia protestando. ¿Saben lo que pasó hace una semana? A un productor de aguacates de Bruzual, en el estado de Yaracuy, el señor Acosta, son no sé cuántas horas de gasolina para poder ir a vender sus aguacates, después de tener 3 semanas sin despacho de gasolina en el estado de Yaracuy. Y cuando le tocaba llegar, los policías y militares que están encargados, porque ahora hay una mafia que se ha encargado de la distribución de esta gasolina que vino de Irán, lo humillaron. Y él trató de defenderse y lo golpearon prácticamente. Bueno, ustedes ven las imágenes y es una cosa cruel, brutal. Entonces, estamos hablando finalmente de una situación en la cual no podemos decir que los ciudadanos no estamos dispuestos a luchar. Claro que estamos. Este es un país que está de pie, una Venezuela que no se va a resignar a lo que nos pretenden imponer como la única posibilidad de sacar las migajas del régimen. Porque hay quienes piensan que aquí no hay fuerza para enfrentar y desalojar la tiranía y que por lo tanto hay que aceptar, ya que no podemos ser libres, mejorar nuestras condiciones de cautiverio. Pues no. Para nosotros, para los venezolanos, el único destino posible es la libertad total y plena de nuestro país. Y eso nos deja en una sola y única opción. Y la opción que queda es construir una gran operación para la paz y para la estabilización de Venezuela, en la cual puedan confluir las fuerzas internas que están vivas
y que estamos dispuestos a salir y a ejercer nuestros derechos, pero sabiendo que no estamos solos, sino acompañados con una coalición internacional que se ampara bajo el principio de responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas, y en el marco institucional que tenemos los latinoamericanos, que es la Organización de Estados Americanos. Otras regiones no tienen la posibilidad de tener un instrumento como la Carta Democrática y la legitimidad que nos da que los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca finalmente activaron su órgano de consulta en septiembre del año pasado. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Obviamente Venezuela requiere una operación que yo califico de paz y estabilización, que es una operación multifacética. Esto no se trata solo de un cambio político. Estamos en un país, como les decía, desmoronándose. Esa operación multifacética debe tener la participación de distintas agencias y países, unas orientadas al área de la ayuda humanitaria, otras en el área del control territorial y la desarticulación de los grupos criminales, otras en materia de la reinstitucionalización democrática y avanzar hacia un proceso electoral. Porque al final, y aquí quiero ser muy clara, si no hay soberanía nacional, no puede existir soberanía popular. Para poder ejercer el voto, primero tenemos que rescatar y restituir la soberanía nacional en Venezuela, restablecer el Estado de Derecho, y entonces poder transitar a la reconstrucción del país por la vía del ejercicio del voto, que es lo que más anhelamos los venezolanos. Yo estoy convencida que una vez que eso ocurra, porque va a pasar, vamos a tener una oportunidad única en la historia de nuestro país. Pocas veces a una población se le presenta tierra arrasada. Las instituciones las vamos a reconstruir de cero. Y ahí está la gran oportunidad de construir una nación con unos pilares republicanos y éticos muy sólidos. Esa república liberal democrática en la cual prevalece la convivencia democrática, la solidaridad, la oportunidad para todos, un país de emprendimientos, de propietarios, un país rico con un Estado a su servicio, una Venezuela donde el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y la seguridad humana prevalezcan, y una Venezuela que habremos aprendido una lección enorme, indeleble y costosa, pero que precisamente por haber pasado por todo este trágico periodo para recuperar nuestra libertad, la vamos a valorar como ninguna otra generación, y nos encargaremos además de proyectar hacia el resto del hemisferio el cuidado y la cooperación entre naciones, que es una responsabilidad ineludible. Por eso yo concluyo que Venezuela es hoy el desafío ineludible de Occidente y que no podemos esperar más para liberarla y para asegurarnos que tenemos una nación próspera que puede reconstruirse y contribuir a la estabilidad y la seguridad y el bienestar del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Corina. Muy gráficas todas tus palabras. Luis, tenés ahora, te cedo la palabra, 5 minutos, y luego 5 minutos nuevamente de María Corina. Verdaderamente suscribo todo lo que ha señalado María Corina y cada uno de los puntos. Creo que la democracia como identidad en este hemisferio debe ser reconocida. Nuestras naciones han nacido independientes y al mismo tiempo democráticas, prácticamente todas ellas. Brasil nació siendo un imperio y luego hizo su transición a la democracia. Pero prácticamente todos los demás hemos surgido a la vida independiente como democráticos y por lo tanto forma parte de nuestra identidad nacional. Para todos forma parte de nuestra identidad nacional. Y por lo tanto no es admisible una dictadura en el hemisferio. No es admisible ni siquiera en términos uruguayos, menos todavía. Por eso no se puede entender cuando hay uruguayos que son indulgentes con la dictadura bolivariana o con la dictadura cubana. No es admisible. Y, o sea, el himno nuestro es muy insistente al respecto, no solamente dice 16 veces sabremos cumplir, sino que todo refiere a libertad o con gloria a morir. Y llega un punto que muriendo también libertad, o sea, que el concepto de libertad es esencial en la dimensión latinoamericana, es esencial en la dimensión uruguaya. Lo que ocurre en Venezuela,
la situación de una generación perdida, la generación, y me estoy refiriendo a los niños que se suicidan, o a los niños que dicen voy a morir de desnutrición, voy a morir, un niño diciendo voy a morir, o sea, son cosas que llegan, es un nivel de dramatismo, de tragedia, que prácticamente no es conocido en este hemisferio. Es una generación perdida, porque cuando una generación sufre las consecuencias de la desnutrición infantil, como la está sufriendo esta generación de niños venezolanos, de las enfermedades como la está sufriendo esta generación de niños venezolanos, es muy difícil luego, y la tendríamos que agarrar hoy a esta generación para poder hacer algo que la transformara. Lo más probable es que si eso no ocurre, definitivamente estamos perdiendo una generación latinoamericana de venezolanos con todo lo que ellos pueden dar. Respecto a una salida electoral de una elección organizada por la dictadura, eso es un chiste, es un mal chiste. O sea, no es admisible desde ningún punto de vista, no podemos caer en eso, pero ni de casualidad. Obviamente que siempre va a aparecer opinión pública internacional que empuje para ahí, siempre va a aparecer imbecibilismo y cretinismo útil que trata de empujar cosas hacia ahí, cuando sabemos claramente que las elecciones que organizan la dictadura las gana la dictadura, porque es la lógica de la dictadura y de este régimen criminal que hoy gobierna Venezuela. Los vínculos de este régimen criminal con el narcotráfico los referimos a, nos faltó con el terrorismo, o sea, Hezbollah está prácticamente financiado en dos tercios de su financiación viene del narcotráfico venezolano. Sus vínculos con Venezuela son cada vez más fuertes. El vínculo iraní ha quedado cada vez más patente. O sea, y estos son cosas que no podemos obviar en este hemisferio, porque, o sea, no podemos desconocer el triste y más que horrendo papel que ha tenido Irán en las tragedias en Argentina de la AMIA y de la voladura de la Embajada de Israel. No estamos hablando de cosas fortuitas, ni de razonamientos, estamos hablando de cosas reales, cómo el régimen iraní se ha negado a colaborar con la justicia argentina, cómo el régimen iraní ha ocultado información, cómo el régimen iraní ha puesto a salvo a aquellos que han sido responsabilizados por la justicia argentina. O sea, estamos hablando de cosas que definitivamente hacen a la esencia de lo que tenemos que defender de la paz y la seguridad hemisférica. El régimen se sostiene en estos 5 pilares, FARC, ELN, los carteles de la droga, los 20.000 cubanos, o sea, pedirle a un ejército desarmado, sin comando, sin equipamiento, que se enfrente a 20.000 cubanos, verdaderamente es un imposible. Pedirle a un pueblo hambriento, enfermo, con riesgo de 9 millones de personas en riesgo de hambre, que salga a las calles y derroque a la dictadura, es un despropósito político, también eso es ignorancia política pura y sana. Pedirle eso al pueblo venezolano hoy es un despropósito, o sea, con lo que ha sangrado el pueblo venezolano, ha pagado ha pagado el costo más alto para recuperar la democracia que ninguno hemos pagado en este hemisferio, y no la ha podido recuperar simplemente por otra lógica criminal, como decía María Corina, de esta dictadura. Y después, o sea, obviamente los procesos de diálogo, o sea, cuando conocí a María Corina yo estaba con la misión de UNASUR y vi con mis propios ojos cómo utilizan ellos esos procesos de diálogo. O sea, no es que me lo contaron, no es que yo nunca participé en un proceso de diálogo de Venezuela, por favor, ¿quién es el idiota que dijo eso? Yo estuve ahí, sé cómo lo utilizan, lo manipulan y cuál es el resultado final de eso, y se lo he tratado de explicar siempre a todo aquel que ha tratado de ser un proceso de diálogo, o sea, noruegos, sean Zapatero no tenía ningún sentido explicárselo, porque Zapatero malintencionadamente, obviamente, era esbirro de la dictadura. O sea, esto es la realidad que tenemos hoy. Estos crímenes del régimen no pueden quedar impunes también. O sea, tenemos que pensar en responsabilidad de proteger, tenemos que pensar en todos los instrumentos del derecho internacional, en todos los instrumentos que surgen de la Carta de las Naciones Unidas y todos los instrumentos que surgen del sistema interamericano. Y
y verdaderamente como secretario general de la OEA yo no puedo decir que no es aplicable ninguna acción del Consejo de Seguridad en Venezuela. Sí, evidentemente que sí, que el Consejo de Seguridad tendría que estar más involucrado respecto a lo que pasa en Venezuela, la situación humanitaria, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de atrocidad, de esta situación que definitivamente se vive con la población indígena, la catástrofe ambiental, el desastre absoluto en términos sociales. O sea, todo esto tiene que ser, obviamente, llevado adelante y valorado por toda la institucionalidad multilateral, y tienen que haber respuestas del Consejo de Seguridad como tienen que haber respuestas de los órganos del sistema interamericano, incluyendo el PIAR. Bastante puntual. Muy bien. María Corina. Bueno, yo escuchando a don Luis pensaba, la historia ha llegado muchas veces tarde a situaciones de tragedias masivas, muchas veces tarde por diversas razones. Y lo que nosotros no podemos permitir es que este sea el caso en Venezuela. Es decir, ya es muy tarde para cientos de miles de venezolanos asesinados. Miren, nadie sabe cuántos miles de niños venezolanos cada día cruzan el umbral del daño irreparable. Cada día. Cada día. Hoy están a tiempo, ya mañana no, de reintegrarse una vida normal. O sea, ese es el drama, esa es la urgencia ética de este país. Yo les hablaba de los secuestros, perdón, de los suicidios, y no puedo dejarles de transmitir lo que fue un relato que me hicieron hace 2 días. Un coordinador nuestro en una parroquia aquí popular de Caracas. Me llamó desesperado. Me llamó a decir, esto te lo tengo que contar a ti. En llanto. En cuestión de 3 semanas se han suicidado 4 personas que él conoce de su comunidad. Una fue una mamá y dejó 5 niñitos, 5 carricitos. Se suicidó enfrente de ellos. Una de las niñitas salió corriendo a tocarle las puertas desesperada a los vecinos, a decirle que su mamá estaba dormida en el aire. Esto es lo que está pasando en Venezuela hoy. Esta es nuestra realidad hoy. Y si esto es Caracas, imagínense lo que está pasando en el resto de este país, un país que se desangra. Entonces mi pregunta es, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? O sea, el genocidio está en pleno desarrollo, ya no es silente. El Estado fallido nadie lo puede rebatir, todos los indicadores bajo cualquier dimensión que se evalúe. Ahí están, como yo les decía, ondeando las banderas de Irán. ¿Cuál parte de lo que dice el Foro de Sao Paulo no le creen? ¿Es que acaso esto no es un problema también de Chile, de Uruguay, de Paraguay, por más distancia, por más kilómetros que hayan en Venezuela? Están todos sus países en la mira. Y Venezuela es el foco, el centro de operaciones. Entonces, tenemos que hacer esto juntos. Las fuerzas del crimen están organizadas. Los carteles, las guerrillas, los terroristas, los lavadores de dólares, cuánta red criminal, Rusia, China, Siria, Irán y Occidente. O sea, vamos a permitir que esto avance. Venezuela es una nación que tenemos que recuperar, juntos. Nosotros tenemos 20 años, los ciudadanos venezolanos, casi 20 años haciendo esto solos. Ahora, ha llegado el momento en que esas fuerzas relevantes operan y hagan lo que tienen que hacer, y es construir una amenaza real, inminente y severa. Como decía el secretario general, una nación secuestrada. Los secuestradores solo ceden cuando son confrontados con una fuerza superior y por su propio bien tienen que rendirse. Y eso es lo que procede en nuestro país, y procede ya. Yo personalmente, y quiero concluir con esto, con relación al proceso de transición, veo 2 cosas. 1, esas fórmulas que han surgido, que ha propuesto incluso en su oportunidad el gobierno de los Estados Unidos recientemente, en la cual se plantea un gobierno de emergencia nacional donde el alto mando actual permanece en el poder y donde se colocan en el gobierno de transición a jefes, capos de esta mafia, bien sea de la mafia criminal o de la mafia militar o de la mafia de los testaferros. Eso es absolutamente inadmisible, no solamente desde el punto de vista ético, sino es un error garrafal desde el punto de vista político, porque eso sería condenar a Venezuela a la estabilización de un sistema de mafias.
Ningún corrupto, ningún violador de derechos humanos tiene incentivos a restablecer un Estado de Derecho para que haya una justicia autónoma que después lo va a juzgar a ellos y lo va a meter preso y quitarle los reales. Entonces, ese es un punto fundamental sobre el cual tenemos que establecer una posición muy firme y en ese sentido la sociedad venezolana está muy clara. Y lo segundo es que yo sí creo que en el seno de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, la inmensa mayoría de los oficiales y soldados repudian profundamente este régimen. Así que tan pronto se produzca una ruptura, un desalojo, allí se van a liberar una cantidad de fuerzas, también, insisto, civiles y militares, activos y retirados, que entonces sí va a permitir que los propios venezolanos podamos, con apoyo externo, rescatar la soberanía nacional y tomar nuevamente el control territorial. Excelente. Gracias, yo digo hasta aquí. Muchas gracias a ambos. Ahora van a suceder dos cosas. Por un lado, vamos a darle acceso a estos 3 minutos a cada uno de nuestros invitados especiales, y en simultáneo vamos a abrir el chat para que cada una de las personas que nos están acompañando a través de este webinar puedan hacer sus consultas, que les pedimos que sean concretas y claras, así nos facilitan poder recomponer, recoger las dudas de todos para poder sintetizarla en las preguntas que tendremos más adelante. Así que voy a invitar primero a Víctor Maldonado, director de la Fundación Libre y Desarrollo de Caracas, que nos comparta algunas palabras sobre lo que estamos abordando. Víctor. Muchísimas gracias, Pablo. Saludos tanto al embajador Almagro como a María Corina Machado. En ambos reconozco, aprecio y significo el inmenso consenso de empatía y coraje y de comprensión de nuestra realidad, que es alentador en la misma medida en que esos consensos deberían facilitarnos a nosotros una solución. Yo tengo que decir y reconocer lo duro, lo terriblemente duro que es afrontar esta realidad desde el país, y por lo tanto reconocer ese coraje activo y esa inmensa capacidad de proveer de esperanza que una persona como María Corina tiene y que es un valor efectivo para los venezolanos. No es fácil, es terriblemente duro, corroe el carácter un día tras otro, el tener que darle la cara al mal, al dolor, a la tristeza y a la desesperanza. Pero por eso mismo, a mí me parece muy importante que este consenso, que esta empatía, que este coraje mutuo, que esta comprensión se dé, con el fin de tratar de darle sentido de urgencia a lo que ya es urgente, tratar de proveer de rapidez a lo que necesita rapidez. Y es precisamente hacer todo lo posible, y allí mi pregunta que dejo para ambos: ¿qué hay que hacer? El diagnóstico está absolutamente claro. Yo compro todas y cada una de las palabras del diagnóstico del embajador Almagro. Absolutamente claro. Los venezolanos no pueden más, no tienen fuerza, porque han sido golpeados 20 años o más por un terrible totalitarismo. Sin embargo, digamos, ¿qué hay que hacer para que desde la verdad, desde la toma de posición de la verdad, se puedan acortar los lapsos y se pueda lograr cuanto antes la liberación del país? Muchísimas gracias, agradezco a la Fundación FREE por esta oportunidad, por haber organizado este evento y por haberme dado la oportunidad de compartir esto que es un sentimiento, una expectativa y una declaración de principios. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Víctor. Ahora invitamos a Cecilia Vázquez-Ger desde Buenos Aires. Cecilia. A ver si la habilitamos. Ahí está. Acá estoy. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu invitación de hoy. La verdad, un lujo estar acá escuchándolos, compartiendo este espacio. Gracias, embajador Almagro. Gracias, María Corina, por tu testimonio permanente, por la claridad con la que hablas y por el valor con el que te expresas y trabajas día a día. La verdad que uno frente a este tema se pregunta cómo puede ser, cómo no podemos terminar con todo esto, cómo pueden sociedades opulentas en algún momento llegar a una situación como la que atraviesa Venezuela.
Y la verdad es que mirando mi propio país, la Argentina, y desde allí es desde donde hablo, y con enorme preocupación me animo a decir, cuidado con la Argentina de hoy, porque estamos encaminados hacia una gran crisis de una gravedad impensable en términos de su aproximación al proceso venezolano, y tenemos como ejemplo el dolor, el grito, el llanto de este país hermano y de su gente. Una Argentina que con la excusa, este es un momento esencial para tener en cuenta, con la excusa de la pandemia, atraviesa un proceso de avance sobre las libertades individuales totalmente injustificado, que cuenta con el apoyo, lamentablemente, de una gran mayoría de la gente que con la excusa de la salud y la pandemia y de un virus desconocido va entregando sin advertirlo ese ejercicio de sus libertades individuales. La verdad es que lo que se vislumbra, o por lo menos es nuestra apreciación, es que esta ciudadanía no ve el avance de otro virus que se instaló sin permiso dentro de las mismas casas y dentro de la cabeza de la gente. Y la pregunta que nos surge, y vemos a Venezuela y nos preguntamos por qué tan lenta es la reacción. ¿Cuánto tenemos para aprender de ustedes, Venezuela? ¿Y en qué peligro estamos en este momento? Por eso nos inclinamos a buscar una respuesta y decimos que el enorme desconocimiento, la respuesta está en el enorme desconocimiento de lo que las libertades individuales significan para gran parte de la ciudadanía de Latinoamérica. Si supiéramos del poder que hay en las libertades individuales y en su inviolabilidad, es el poder que nace de reconocer la propia identidad en ellas y aprender a defenderlas. Por eso el poder político en nuestro país crece cada vez más, violando derechos personales de manera discrecional en todos los ámbitos y a una velocidad increíble. El presidente nos ha dicho que tenemos que entender por las buenas y si no será por las malas, y nos preguntamos qué quiere decir con esto. Y la verdad que lo que quiere decir o hacer es una transgresión a la espiritualidad de las instituciones mínimas que quedan en nuestro país. Por eso es que no se puede ceder ni entregar nuestro poder y nuestra autonomía presente en esas libertades individuales. Venezuela es un ejemplo diario al que tenemos que mirar. En este tiempo hay que recordar más que nunca que la gente es libre para elegir y que esa libertad y esos derechos están escritos en nuestra naturaleza. Violarlos es contra natura, y ello va a traer problemas y consecuencias mucho, mucho más graves. Por eso la gran tarea es cultural y se tiene que librar en el corazón y en la inteligencia de las personas para poder reconocer el valor de las ideas y de los principios. Solo en la medida en que se viva consciente de ellos vamos a poder hacerlo y vamos a poder defenderlos. Y para concluir, solo recuerdo lo que pasó hace unos años con el movimiento Con mis hijos no te metas, cómo reaccionaron los padres cuando el avance del Estado en relación a la educación sexual integral y el tema del aborto, etcétera, significó un verdadero avance sobre el derecho de los padres a educar a los hijos. Con mis hijos no te metas. Me gustaría tomar esta frase y hoy en el mundo y en nuestro país poder reaccionar de manera similar, advertir el riesgo que significa el avance sobre las libertades individuales y decir en nuestra Argentina, con nuestras libertades individuales no te metas. Y por tanto traer aquella frase, María Corina, que dio vuelta al mundo tan fuerte, nunca más una mordaza. Así que para concluir, Dios quiera que al final de esta película, o que el final de esta película sea otro diferente al de Venezuela, que la gente aprenda del dolor de nuestros hermanos y podamos reaccionar a tiempo gritando con mis libertades no te metas. Recordemos aquella frase de Lord Acton que dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando se entregan las libertades individuales al poder político, sepamos que se los autoriza a ejercer un poder que es absoluto. Muchísimas gracias por este tiempo y por este espacio. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Ahora invitamos a Alex Chafuen, desde Washington. ¿Qué tal? Buenas noches y de vuelta, un privilegio también para mí estar con el embajador Almagro, que admiro enormemente, y María Corina,
que hace mucho tiempo la sigo y admiro. No podemos olvidarnos del corto y mediano plazo, y aquí concuerdo con lo que ha dicho el embajador Almagro de la importancia de ajustar, yo digo, el nudo de la horca que va a terminar ahorcando al tirano. Persiguiendo judicialmente, poniendo tanto el costo a todos los que colaboran con la dictadura, siendo países, siendo empresas, siendo capitalistas cronios, el nombre que le quieran dar. Eso hay que continuar, y estoy muy contento con el cambio que en Estados Unidos se dio con Irán y Cuba, mientras que la administración anterior trataba de darles una vía libre prácticamente. Esta administración creo que ha sido mucho más dura con estos dos grandes aliados de la dictadura venezolana. Pero mi especialidad más es el largo plazo, y complementando lo que dijo Cecilia Vázquez, quiero mencionar, hay un argentino que admiro mucho, un gran jurista, Juan Bautista Alberdi, que vivió mucho tiempo en Uruguay, siempre fue el lugar de escape de la gente civilizada cuando se veía perseguida en Argentina, o quizás como ahora. Y Juan Bautista Alberdi se enfrentó a un tirano, pero decía, el problema no es el tirano, ¿no? El problema es la cultura y las ideas que respaldan a ese tirano. Y en este cambio de las ideas, algunos tienen que hacer como María Corina, pronunciar grandes discursos y liderar movimientos. Pero decía Alberti que la mayoría de nosotros, para realmente llegar a los consensos sobre qué es la libertad, qué es la república, porque ahora no hay consenso, ¿no? La república no es lo que dice la mayoría, son los derechos de la persona. Son conceptos muy profundos y solamente hay que trabajar en la educación allí. Y María Corina ha sido admirable cómo trata de ayudar a que su equipo se eduque y difunda estas ideas en Venezuela. Pero decía Alberti que el trabajo nuestro de mujeres liberales y hombres liberales es más parecida al trabajo en el templo, al silencio del templo, que al bullicio del teatro. Yo admiro mucho la cultura uruguaya porque es cruzando un río, pero se nota mucha más civilidad y hay que protegerlo. Terminando, simplemente es una pregunta a María Corina y a los demás. ¿Qué rol le parece que puede cumplir la Iglesia Católica? No solo el clero, sino nosotros los laicos. ¿Cómo ven, qué otros grupos pueden sumarse a la lucha por la liberación de Venezuela, algo que tanto anhelamos todos nosotros? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Estamos tomando nota de todo esto para que luego, junto con las preguntas del público, tanto María Corina como Luis puedan ir elaborando su síntesis. Ahora invitamos a Antonio Xie, el embajador Antonio Xie, de la Oficina Comercial de Taiwán en Buenos Aires. Antonio. Sí, buenas noches, querido Pablo, y distinguido embajador Almagro y la muy respetada la doctora Machado y todos presentes acá, ¿no? Me siento muy triste y conmovido con la palabra de la doctora Machado y también del embajador Almagro, que para mí Venezuela siempre es un país muy rico, cuenta con tantos recursos naturales. Para un taiwanés, ¿no? Es un país de mucho poder, pero te puede escuchar esa palabra, y también he visto y también he conversado mucho con los venezolanos que viven acá en Argentina, que yo creo que Taiwán como un país democrático, que empezó la democratización de Taiwán hace creo que solamente 25 años, y ahora nuestra democracia es muy consolidada y siempre queremos ser amigos del pueblo venezolano. Desgraciadamente nuestra representación en Venezuela fue obligada a cerrarse durante la época de Chávez. Es una pena, pero siempre como un taiwanés, como un hombre de democracia, como el pueblo de Taiwán, queremos siempre estar al lado del pueblo venezolano. Y yo creo que quería mencionar una frase de Martín Fierro de Viejo Vizcacha, ¿no? No te debes afligir, aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria de burro, que nunca olvida ande come. Yo creo que los países democráticos tenemos que ayudar al pueblo venezolano.
y tenemos que estar unidos, porque es un esfuerzo mancomunado. Sin esfuerzo, sin la unión, creo que esos países extranjeros que están sacando la soberanía del pueblo venezolano es una tristeza. Yo creo que tenemos que estar unidos, y quería también, por concluir, mencionar una frase del Winston Churchill. Él dice, ¿no? Un apaciguador es alguien que espera que el cocodrilo se coma a alguien antes de que a él. Entonces usted sabe que esa dictadura, esos países no democráticos, es como coronavirus que está contagiando a la sociedad democrática. Tenemos que estar muy atentos con esto. Y cuando nos arrodillamos, nacen dictadores. Cuando no nos resistimos, nacen esclavos. Cuando no nos resistimos, nacen esclavos. Yo creo que el pueblo venezolano tiene que seguir luchando, y con el apoyo de todos los países democráticos. Taiwán no va a faltar en esta ocasión. Adelante, pueblo venezolano, adelante, coraje. Muchas gracias. Gracias, embajador. Excelente, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora invitamos a Antonella Martí, que también nos dirija algunas palabras sobre esta coyuntura, a ella que también está muy comprometida con la causa de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación a participar en este foro. Gracias, por supuesto, como siempre, a dos magistrales oradores que tenemos hoy, María Corina Machado y el secretario general Luis Almagro, que sí creo que hay una palabra que los define en conjunto, que define la lucha que han ejercido durante estos años a lo largo de América Latina, es coraje. El coraje, la valentía de atreverse a decir lo que no muchos en América Latina se han atrevido a decir. Y todo esto, esta conversación que hemos tenido hasta el momento, me lleva a la conclusión de que no podemos seguir subestimando el peligro en América Latina. No podemos seguir subestimando a los grandes criminales de América Latina. Porque la situación de Venezuela, lo que está sucediendo hoy en Venezuela, es una clara consecuencia de haber subestimado a Cuba durante 60 años, durante más de medio siglo, con las mismas personas en el poder, las mismas personas en esa isla, en la isla de Cuba, que comparten, ¿no?, ese régimen castrista, castrocomunista que hay en la isla de Cuba, una característica fundamental, que es la característica expansionista, que bien la decía también querida María Corina. La característica expansionista, que es algo que lo podemos ver a lo largo de la historia de América Latina. Precisamente, si mencionamos algunos años, algunos momentos o algunos hitos, el año 1965, en Cuba, con aquella famosa Operación Manuel, operación de inteligencia encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, donde el Che Guevara iba a hacer viajes a lo largo del mundo y de América Latina. Este pasaporte falso, donde se llama Ramón Benítez, donde está esa famosa foto icónica en la que Fidel Castro le entrega ese pasaporte falso al Che Guevara, que no se podía prácticamente... No. Con un sombrero, pero es una de las características que muestran el expansionismo y esa revolución que ha buscado expandirse a lo largo de la región. También lo podemos ver en aquel mayo de 1967, María Corina, vos bien sabrás, en Venezuela, en aquel intento de invasión de Cuba a Venezuela por Machurucuto, invasión detenida en ese momento por el presidente Raúl León en Venezuela, que nos muestra cómo desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, Fidel Castro tuvo los ojos puestos en el territorio venezolano, subsistiendo hasta el momento, hasta 1990, con ese subsidio soviético, como tiene que subsistir todo régimen comunista, que siempre se queda sin dinero porque le pone pie encima a los que generan y a los que producen, a los emprendedores, a los que sacan adelante a los países. Y claramente, una vez que cae esa Unión Soviética, se queda sin ese subsidio soviético, y Fidel entiende que tiene que hacer algo distinto para seguir adelante con su acción a lo largo de la región, y es en 1990 que funda aquel famoso Foro de Sao Paulo, que hoy está vivo y coleando, ¿no? Aquel Foro de Sao Paulo fundado de la mano de Fidel Castro, y uno de los presidentes más corruptos de la historia del Brasil, y me atrevería a decir de toda América Latina, Lula Silva. Es
supuesto, este foro de Sao Paulo sigue vigente hoy, como bien lo sabemos, que está poniéndose camaleónica, ¿no? Y ocultándose detrás de otras caras. El grupo de Puebla también lo podemos ver hoy en día, y claramente la historia nos ha mostrado que subestimar a estos regímenes, que subestimar a estos criminales que traen directamente a casa a América Latina lo que fue toda la inteligencia y el armado de aquella Unión Soviética, de aquella inteligencia de la KGB, traída directamente a nuestra casa, con la intención de expandirse a lo largo de la región, ha sido un grave problema. Por supuesto, ustedes bien lo sabrán, en aquel 1992, cuando se da ese intento de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, que luego, claro, va a prisión, es liberado con aquel sobreseimiento de la causa por parte de Rafael Caldera, lo que lo habilita después a participar en las elecciones, y hace que una vez salido de aquella prisión vaya directamente a Cuba a visitar a Fidel Castro, quien lo va a instruir para llevar adelante y ser el perfecto caballo de batalla del socialismo del siglo XXI para continuar con el proyecto de Fidel Castro de expandirse a lo largo de la región y llevar el comunismo a lo largo de América Latina. Todo esto te hace pensar incluso en que lo hemos visto a lo largo de América Latina, y yo creo que ningún país está destinado al fracaso. Ningún país está destinado para nada al fracaso. Países que han logrado salir adelante tomando las decisiones correctas. Y me quedo con las palabras y la definición de aquel futuro que María Corina quiere para aquella Venezuela próspera, aquella Venezuela libre, esa república liberal. Una república liberal que se encabece a partir de tres conceptos fundamentales, de aquella libertad económica tan importante que necesita cualquier país para progresar y salir adelante, como está mostrado históricamente, la libertad política, otra clave fundamental basada en aquel Estado de Derecho, pero también las libertades individuales que permitan que cada ser humano, que cada individuo, que cada ciudadano pueda vivir su vida de la manera que más le guste, que cada ciudadano pueda vivir sin que ningún gobierno, sin que ninguna institución, sin que ninguna religión, sin que ninguna persona imponga una manera de vida sobre los individuos. Y ya con esto cierro con una frase de mi querido amigo Alberto Venegas Lynch, hijo, que creo que es la clara definición de lo que es el liberalismo y que creo que va a tener que ser el camino para aquella Venezuela libre. El liberalismo, dice Alberto Venegas Lynch, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás. Y cuando dice proyectos, no son solamente proyectos económicos, son también proyectos de vida personal, político y de todo tipo. Y quiero insistir la palabra respeto, que es muy distinta de la palabra tolerancia. Creo que en este momento tenemos que estar unidos más que nunca en América Latina y entender la importancia de la libertad, que va siempre de la mano de la responsabilidad, pero también, por supuesto, los proyectos de vida de los demás. Muchas gracias, Pablo, gracias nuevamente, secretario general, y gracias, María Corina, por la lucha que han llevado y que siguen llevando día a día de sus posiciones cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Santo. Y bueno, voy a leer 5 preguntas y trataremos de que en las respuestas de María Corina y de Luis hacer una síntesis de ellas. Por ejemplo, la primera habla de cómo ven cualquiera de los dos conferencistas la situación electoral en Estados Unidos. ¿Qué efectos tendría en la apertura venezolana la reelección de Trump o el triunfo de Biden? A su vez, un amigo periodista, Federico, de la agencia EFE, y un poco en el contexto de violencia generalizada que vemos increyendo, consulta para Almagro. ¿Podría en algún momento hacer una consideración sobre el aumento de la violencia en Estados Unidos a causa de la situación de George Floyd? También nos consultan. En esta conferencia se ha hablado de la máxima represión posible sobre la dictadura bolivariana. ¿Sigue estando en agenda una posible intervención armada ante la falta de soluciones? Como estudiante de la UCAB, ¿cuál debe ser el papel de los estudiantes y de la representación estudiantil venezolana para lograr la recuperación institucional del país? Y la última pregunta, que también es compleja. ¿Cuál es el estado actual de la oposición venezolana
como un interlocutor válido en la salida de la crisis. Así que bueno, les comento a todos que hemos recibido muchísimas preguntas, muy pero muy buenas. Yo le acabo de pedir a Juan Cruz y Zeta, que está en Buenos Aires siendo el anfitrión de este webinar, que las anote todas y que podamos, de repente junto con Víctor Maldonado y los amigos de los otros centros de estudio, hacer respuestas escritas y luego colgarlas en la web de la Fundación, porque creo que realmente valen la pena que sean respondidas. Así que bueno, ahora sí le doy el espacio a Luis y luego a María Corina. Primero que nada, agradecer los comentarios de los invitados especiales. Verdaderamente, completamente de acuerdo en parte de los planteos formulados en cuanto a la situación en Venezuela, la salida, las perspectivas y lo que debe ser la lucha por la libertad. Y cómo es cierto, siempre tenemos que... la situación en Venezuela no fue un proceso rápido de instalación de la dictadura, fue un proceso de los, podemos llamarlos 1000 pasos, ¿no? En los cuales se van instalando malas prácticas, se va erosionando la institucionalidad, se va desdemocratizando el país, se va haciendo involucionar lo que se puede la cultura democrática, ya sea en las instituciones o ya sea en la ciudadanía. Entonces, es muy importante siempre revertir las malas prácticas desde el principio. Eso es clave siempre. No es las malas prácticas contra la democracia. El problema es que se copian y se aprenden demasiado rápido. Para llevar buenas prácticas de un país a otro, de un sistema político a otro, son necesarios proyectos, recursos humanos, materiales, financieros, hacer trabajos, gestiones, misiones. Las malas prácticas son muy contagiosas, más que el coronavirus, como se dijo. O sea, están un día aquí y al otro día están acá y al otro día en otro país. Entonces, es muy importante revertir las malas prácticas desde el comienzo. Y para eso la sociedad civil juega un papel fundamental, la institucionalidad democrática juega un papel fundamental, la burocracia juega un papel fundamental. Y eso es absolutamente necesario a la hora de revertir cualquier proceso, como fue el venezolano, un proceso de instalación gradual de una dictadura. Es cierto que las dictaduras y su proceso en el Caribe, como en Centroamérica, los casos de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, son procesos diferentes a los que fueron los procesos dictatoriales del Cono Sur, con las mismas responsabilidades y con las mismas irresponsabilidades, pero con una lógica más sultánica de funcionamiento, basado digamos, en el uso indiscriminado del poder personal. Y así lo vimos con Chávez en Venezuela, lo estamos viendo con Maduro, lo vimos con los Castros en Cuba, lo hemos visto en la evolución que ha tenido el orteguismo dentro del sandinismo también. El camino hacia afuera de la dictadura tiene que ser urgentizado. Debemos ser conscientes de la urgencia de Venezuela. Y, o sea, la lucha contra la dictadura sí es un proceso de acumulación política. O sea, y si vemos mi situación dentro de la organización hace 5 años, cuando empecé a plantear el tema Venezuela, las dificultades que tenía y las dificultades que había para conseguir los votos, o sea, y las dificultades que había para llevar adelante la agenda.
Estamos en otra etapa de esa acumulación política, pero hoy los pasos que son necesarios tienen que ser puestos de una manera más evidente. O sea, y estos pasos tienen que ver obviamente con no desconocer lo que señalaba en mi presentación. No podemos desconocer ninguno de los instrumentos que nos da el derecho internacional, ninguno de los instrumentos que nos da la Carta de las Naciones Unidas, ninguno de los instrumentos que nos da el sistema interamericano. No está en nosotros dejar esos instrumentos sin efectos para el caso de Venezuela. Es lo que la dictadura venezolana quiere, que dejemos sin efecto esos instrumentos, que no sean aplicables a ellos, ni la Carta Democrática Interamericana, ni las acciones del Consejo de Seguridad, ni las acciones del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Pero todo esto tiene que estar, los instrumentos graduales en los cuales se lleva adelante los máximos de presión sobre el régimen, ya sea responsabilidad de proteger, ya sea sanciones, ya sea las dinámicas que llevan a las soluciones humanitarias. Todo esto debe estar definitivamente en el esquema de soluciones. Y la justicia internacional, como se señaló. La justicia internacional es un instrumento fundamental. La mayoría de estos dictadores están acusados por narcotráfico, para empezar, o sea, como muy económicos. Y ni que hablar también las acusaciones que podrían haber de crímenes de lesa humanidad sobre ellos, que pueden ser internacionalizadas perfectamente, porque la justicia de derechos humanos es universal. O sea, la justicia internacional tiene que jugar un papel en esto, y verdaderamente tiene que tomar cartas en el asunto. Cuando digo justicia internacional, quiero decir la justicia que está fuera de Venezuela. En Venezuela no hay justicia. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo está en el exilio. O sea, está esto otro que hace estos mamarrachos como el del día de hoy, de pasar la designación del Consejo Nacional Electoral a dárselo en las manos al madurismo, al propio TCJ. Creo que la Iglesia Católica, o sea, tiene definiciones respecto al derecho de rebeldía. El derecho canónico tiene definiciones al respecto. O sea, el derecho a rebelarse contra el tirano es algo reconocido en el derecho canónico y está en encíclicas papales. O sea, nadie en este mundo está también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos derecho a rebelarnos contra los dictadores, tenemos derecho a rebelarnos contra los tiranos. La acción de todos definitivamente es clave. La acción de la comunidad internacional es fundamental por las dificultades estructurales que tiene Venezuela para enfrentarse a esto. Pero la comunidad internacional tiene responsabilidad, porque la comunidad internacional muchas veces legitimó el proceso dictatorial cuando llamados a diálogo, y en el mejor momento de la calle venezolana en este tiempo, aunque fue en septiembre, octubre del 2016, cuando se promovía el referéndum revocatorio, fue la comunidad internacional que empujó a lo que era en ese momento la oposición venezolana a una mesa de diálogo, de la cual obviamente salió mal y salió legitimado, se consolidó la dictadura, consolidaron las variables dictatoriales y se quedaron en ese momento la oposición sin instrumentos institucionales para hacer frente a la dictadura como era el referéndum revocatorio. Ni que hablar las palabras de Antonella, o sea, Cuba es un país, el país que ocupa a Venezuela. Venezuela es un país ocupado. O sea, la presencia de 20 a 22.000 cubanos probablemente sean más, por lo menos en nómina aparecen más. Es una fuerza de ocupación muy fuerte, con inteligencia, con control de documentación civil, con control social, con control a nivel comunitario, con control a nivel de capacidades militares.
Eso es una realidad. O sea, todo el ejército colonial español creo que llegaban a 16.000 soldados. O sea, hoy el régimen cubano tiene una presencia mucho más fuerte que la que tenía el propio ejército colonial español. Es una realidad. Y si no entendemos el papel que ha tenido Cuba en polarizar nuestras sociedades, en generar conflicto dentro de nuestras sociedades, en impulsar desdemocratización en nuestras sociedades, en generar espacios en los cuales se llevaba a la erosión institucional y a las alteraciones de los órdenes constitucionales. Cómo ha corrompido cada uno de los sistemas políticos, cómo ha corrompido partidos políticos en el hemisferio. Entonces, verdaderamente el papel, o sea, resolver Cuba es en gran parte resolver el tema, si queremos un hemisferio libre de dictaduras. Solamente lo lograremos el día que no exista más dictadura en Cuba. El tema venezolano en Estados Unidos es bipartidista y a Venezuela le conviene que se mantenga bipartidista y al pueblo venezolano le conviene que se mantenga bipartidista y tenemos que trabajar permanentemente para que este tema se mantenga bipartidista y que esté más allá de los resultados electorales que se den en este país. Respecto al asesinato de Floyd, nosotros condenamos, yo ya hice un documento, he hecho mío los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he refrendado el documento publicado por Costa Rica. No es admisible de ninguna manera un crimen por odio racial. No es admisible de ninguna forma. El racismo es condenable y repudiable desde todo punto de vista. Y los crímenes que comete el racismo son condenables y repudiables desde todo punto de vista. Y no puede haber ningún margen de error al respecto, no puede haber ninguna ambigüedad al respecto. Y reconocemos, como reconocimos en el último semestre del año pasado, el derecho de protesta pacífica en todo el hemisferio. Todos los ciudadanos tienen el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte de este hemisferio. Pero no existe un derecho al vandalismo, no existe un derecho al saqueo. Eso también debe quedar claro. Sí, las respuestas institucionales, pero sí la protesta pacífica, pero no existe un derecho al vandalismo, no existe un derecho al saqueo. El papel de los estudiantes es clave, o sea, los estudiantes tienen que seguir construyendo civismo, eso es fundamental. Es a partir de ahí, o sea, no dejen que se permeen reflejos antidemocráticos, no dejen que se permee una cultura antidemocrática como ha ocurrido en otros países a nivel de estudiantado. No se permita eso nunca. Que los estudiantes sigan construyendo democracia, que sigan construyendo espíritu cívico, que sigan haciendo vigentes las garantías fundamentales en la conceptualización política que vayan construyendo. Sí, la última pregunta es el estado actual de la oposición venezolana. Supongo que se refiere al régimen porque yo reconozco al gobierno de Guaidó. Entonces, habiendo un gobierno de transición democrático encabezado por Juan Guaidó, la oposición sería la dictadura. La situación de la dictadura es mala, está acorralada, y sienten que han perdido en el momento y sienten que han perdido narrativa. Pero obviamente que se requieren esfuerzos muy fuertes de nuestra parte. En cuanto a la situación del gobierno de transición, hay que amalgamar fuerzas, compromisos y coherencia. Y separar la paja del grano. Eso es fundamental. Si no se separa la paja del grano, es muy difícil avanzar en el proceso de democratización del país. Es prácticamente imposible. Con
paja y grano mezclado, con gente que es verdaderamente funcional a la dictadura, que ha trabajado y ha sido funcional a la dictadura, que me ha contestado incluso el nombre de la dictadura muchas veces a planteos que he hecho de cuestiones institucionales, ¿no? Son los únicos planteos que formulo. Entonces es muy difícil avanzar, ¿no? Es como nadar en dulce leche, es difícil eso, es difícil remar en dulce leche, falta, la unidad se tiene que dar en el compromiso para salir de la dictadura. Ese es el compromiso fundamental. La unidad no puede ser mezclando todo, mezclando corruptos con gente proba y digna, con republicanos, con colaboracionistas. No se va a ningún lado así. O sea, eso es un dato de la realidad. Cuando hemos salido de una dictadura en este hemisferio ha sido por amalgamar las fuerzas que se oponían a la dictadura y para mantener la coherencia en el propósito del respeto. Gracias Pablo por esta oportunidad y por parte de María Corina. Muchas gracias. María Corina, todo oídos. A ver, para que hay que deshabilitarte el micrófono. A ver, Juan Cruz o ella que deshabilite. Listo. Listo. Bueno, arranco yo. Tanto Víctor Maldonado, bueno, primero quiero, igual que don Luis, agradecerles a todos los invitados especialísimos, de verdad, la embajadora, Antonella, Alex, Víctor, y quien más me falta, y Cecilia, por supuesto, por sus palabras y su confianza. Miren, Víctor planteaba qué hay que hacer. También creo que esa era la pregunta número 3, ¿no? Puede haber una intervención armada internacional. Yo quisiera abordar este tema y poner las cosas desde nuestra perspectiva, porque aquí desde luego la narrativa cubana y la propaganda del régimen buscan banalizar nuestros planteamientos y descontextualizarlos. En primer lugar, nosotros estamos enfrentando un régimen, como hemos dicho, criminal, terrorista, y es un conflicto no convencional. Un conflicto no convencional que se lucha, se libra, se gana o se pierda en múltiples dimensiones, en múltiples planos. Desde luego, el secretario general hablaba de la justicia internacional, la policía internacional, los mercados globales, la inteligencia, el ciberespacio y la opinión pública. Son dimensiones fundamentales. Hemos visto, efectivamente, en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas, cómo se están dando pasos muy importantes en ubicar al régimen en ese contexto, en ese marco de las fuerzas democráticas contra un conglomerado criminal. De allí que la activación del TIAR en septiembre fue tan importante, y yo quiero hacer un reconocimiento al embajador Tarre por el arduo trabajo que ha realizado con relación a este proceso. Y más recientemente, el 26 de marzo, cuando se hacen públicos 16 indictments, imputaciones a los altos jerarcas civiles y militares del régimen venezolano por narcotráfico y por terrorismo. Es decir, ¿qué más hace falta para ratificar y evidenciar lo que hemos dicho durante tanto tiempo sobre la naturaleza del régimen? Pero además, más adelante, el 1 de abril, se anuncia una coalición de 22 países liderados por los Estados Unidos para una operación antinarcóticos. Esto es lo que hay que continuar. En esta dirección hay que avanzar. El régimen se sostiene hoy en tres pilares. El sistema de represión, el sistema de propaganda y de silencio y el sistema de financiamiento criminal. Hay que socavar estos tres pilares. Y en ese sentido, Víctor decía qué cosas concretas hay que hacer. Yo lo he planteado en el marco de una gran coalición o una gran operación por la paz y la estabilización de Venezuela, pero te voy a mencionar 4 cosas concretas. La primera, yo creo que debe establecerse un bloqueo de todo tipo de intercambio con Cuba, de recursos materiales y financieros y de inteligencia. En segundo lugar, creo que hay que fortalecer esta operación antinarcóticos, incorporando más recursos y más naciones. En tercer lugar, creo que hay que revertir la censura. Hoy hay mecanismos de alta tecnología que podrían hacer y permitir que los venezolanos estemos todos informados de la verdad, de lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país. Y en cuarto lugar, bueno, la formalización de esta coalición para una operación para la paz y la estabilización. Esto todo configura, insisto, una amenaza real. Aquí hay que decirle al criminal secuestrador, no
más. Hasta aquí llegaste, estás rodeado. Solo en ese momento van a ceder. Todo lo demás son trampas. Todo lo demás son grandes operaciones con un altísimo costo en vidas humanas. Mientras estamos hablando, hay que decirlo, el régimen está dialogando con un sector que se hace llamar opositor. Y está dialogando sobre un nuevo proceso electoral, que ellos llaman proceso electoral, pero obviamente no lo es, porque lo repito, si no hay soberanía nacional, no puede haber soberanía popular expresada en el voto. Eso está ocurriendo hoy, esta noche. ¿Por qué? Porque es evidente que aquí hay dos fuerzas, dos enormes fuerzas enfrentadas en el territorio venezolano. Aquellos que creen que, o que son parte del status quo y que quieren mantener esta realidad porque se están beneficiando de múltiples formas. Dinero, intereses, presiones, no sabemos, yo no voy a afirmarlo, pero que claramente ha ido penetrando con sus tentáculos y con muchísimo dinero todos los sectores de la sociedad, porque no es solamente la política. Aquí estamos hablando de medios de comunicación, encuestadoras, sea el sector financiero, el sector comercial, la academia, hasta las propias iglesias. Es todo el dinero del mundo. Ustedes lo decían, don Luis lo decía, un saqueo que puede ser de 500.000 millones de dólares. Imagínense ustedes todo lo que puede pervertir y dañar, incluso quebrar gente buena, gente que era gente decente y que por vía de la amenaza, el chantaje, es brutal lo que estos tipos hacen. Entonces, allí hay una tesis y hay quienes han comprado esa posición de decir, no hay fuerza, entonces tenemos que ver cómo aceptamos las migajas que sean. Y si el régimen está dispuesto a una nueva farsa electoral, bueno, eso es lo que hay. Eso obviamente condena a Venezuela a la miseria y a la destrucción. Eso es claudicar. Eso es entregar lo que ha sido 20 años de lucha y el sacrificio y la vida de decenas, de centenas de miles de venezolanos. La otra posición, la posición que nosotros respaldamos y que la inmensa mayoría de los venezolanos claman, una posición de firmeza, una posición de fuerza, pero que arranca de la fuerza ética, arranca de las convicciones, es la fuerza cívica, es la fuerza ciudadana, es la de decir, no nos rendimos, seguimos adelante, denunciamos la verdad, y ahí están los periodistas que hoy los siguen metiendo presos, pero siguen acompañando a los ciudadanos en la calle. Y es la fuerza de la iglesia, tanto de los obispos como de los párrocos, que están allí acompañando a la gente y calificando este régimen como lo que es, y de otras iglesias, y desde luego de los jóvenes venezolanos, que muchos podrían estar en otras partes del mundo y están aquí dando la batalla por su país, su universidad, su futuro. Así que este es un momento en el cual tenemos que asumir que la fuerza sí está, que tenemos que alinearla, que tenemos que engranarla, sincronizarla y hacerle entender al mundo que aquí hay ciudadanos de bien, que no es verdad lo que dicen, que en Venezuela todos son corruptos y cómplices. No, son una minoría en los militares, una minoría en los empresarios, una minoría en los políticos y desde luego en los ciudadanos. Aquí tenemos una sociedad de gente decente, trabajadora, amante de la libertad, extraordinariamente valiente, y que lo que hoy estamos dispuestos a hacer es a continuar esta lucha, pero que decimos necesitamos el acompañamiento y la fuerza de las democracias de Occidente para que generando esta amenaza creíble de afuera podamos sumar e insurgir desde adentro y entonces sí lograr el desalojo de esta tiranía y la reconstrucción de nuestro país para el bien de los venezolanos y para la seguridad de todo el hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, María Corina. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. La verdad que da para seguir de largo, digamos. Es bueno porque nos va a quedar fuerza para hacer un segundo round en un par de semanas, tanto si Luis y María Corina pueden, y podemos seguir analizando y pensando estrategias para luego llevar rápidamente a la acción. Quiero agradecer nuevamente a la Fundación Rioplatense de Estudios por esta valiosa iniciativa, también a los distinguidos panelistas, por las reflexiones, por la toma de posición a favor de la libertad y la democracia, a los invitados especiales y a todos los que aceptaron nuestra invitación de participar en esta jornada. Sin lugar a duda que nuestro continente debe seguir avanzando en su propósito de ser un territorio exento de dictaduras, tiranías, despotismos, totalitarismos y cualquier amenaza a la libertad. Ese debe ser nuestro esfuerzo fundamental, porque solo así aseguramos que los ciudadanos puedan experimentar la dignidad y ser los verdaderos protagonistas de su destino.
por mi parte, por todos los jóvenes estudiantes y profesionales que forman parte del FRI, académicos, profesores, ciudadanos de a pie, ratificamos el compromiso y la solidaridad de todos nosotros con la causa de liberación de Venezuela. Esperamos que sea lo más rápido posible, porque los tiempos del hambre, de la ruina, de la muerte, no esperan. Así que un abrazo muy fuerte, fraternal, y con la decidida intención de tomar cartas en el asunto y de juntar las fuerzas para que esto se termine cuanto antes. Muchas gracias a todos. Gracias, María Corina. Gracias, Luis. Pablo. Gracias a la Fundación, gracias a todos. Un placer, Antonella. Gracias, don Luis. Gracias, encantada. María. Un honor. Nos vemos Lo quiero mucho. Igual. Chao. Chao.